Hola a todos, bienvenidos a Era Sapiente Student. Hoy nos sumergimos en los mitos históricos de este mundo donde vivimos. Capítulo 1. Mis orígenes. Y la herencia de un reino. Nací un 20 de julio del año 356 a.C., en Pella, la capital del reino de Macedonia. Soy Alejandro III de Macedonia, aunque con el tiempo, el mundo me conocería como Alejandro Magno. Mi padre fue Filipo II de Macedonia, un rey poderoso y estratega militar, incomparable, que transformó un pequeño reino en una potencia militar, temida por toda Grecia. Mi madre fue Olimpia de Epiro, una mujer fuerte, apasionada y profundamente espiritual, que desde niño me hizo creer que mi destino estaba marcado por los dioses. Ella me hablaba de mi supuesta descendencia de Aquiles, el héroe griego de la guerra de Troya, y de mi conexión con Zeus, el padre de los dioses. Desde mi nacimiento, todo estaba cargado de presagios. Se decía que la noche en que vine al mundo el templo de Artemisa, en Éfeso, ardió en llamas, lo que los adivinos interpretaron como un anuncio de que un conquistador había llegado para cambiar el curso de la historia. Mi infancia estuvo marcada por la disciplina, los entrenamientos militares y los estudios. Mi padre me enseñó a montar a caballo, a luchar y a comandar tropas, mientras mi madre me transmitió la convicción de que mi destino era grande, casi divino. Capítulo 2. Yo fui discípulo Leoninas de Epiro, Lisímaco y de Aristóteles. Mi educación fue dirigida por Leónidas de Epiro, un austero y estricto maestro macedonio, que me daba clases a los hijos de la más alta nobleza, que me inició en el ejercicio corporal, y también se encargó de mi educación. Lisímaco, un profesor de letras, bastante más amable conmigo, y cuando era apenas un adolescente, mi padre tomó una decisión que marcaría mi vida. Eligió como mi tutor al filósofo más grande de su tiempo, Aristóteles. Con él aprendí filosofía, ciencia, política, medicina, literatura y artes. Fue bajo su guía que descubrí los poemas de Homero, en especial la Ilíada, donde Aquiles se convirtió en mi héroe eterno. Siempre llevaba conmigo una copia de esa obra, incluso en las campañas militares. Aristóteles me enseñó a pensar más allá de la guerra, a valorar el conocimiento y a comprender que gobernar no solo significaba conquistar, sino también unir y administrar. Sin embargo, mi espíritu era impetuoso. A los 12 años, ya había domado a Bucéfalo, el caballo que nadie más podía controlar. Mi padre, impresionado, dijo ante todos: «Hijo, búscate un reino digno de ti, pues Macedonia es demasiado pequeña para tus ambiciones». Esa frase me acompañó toda mi vida. Según los historiadores, competí en mi adolescencia de los Juegos Olímpicos, a petición de Filipo, en la cual obtuve victorias en las competencias de carros. En mi juventud, también comencé a entrenarme junto a los soldados, ganando su respeto, no solo como príncipe, sino como uno de ellos. Yo no observaba las batallas desde lejos, yo luchaba al frente. Capítulo 3. Mi ascenso al trono y el peso de la corona. En el año 336 a.C., mi padre fue asesinado en una boda en Higas. Tenía apenas 20 años cuando heredé el trono de Macedonia. Mi juventud fue vista como debilidad por muchos, y pronto, las ciudades griegas intentaron rebelarse contra mí, pero no lo permití. Con rapidez y decisión, sometí a Tebas, una de las ciudades más rebeldes. No dudé en destruirla casi por completo, dejando apenas en pie los templos y la casa de Píndaro, el poeta. Fue una acción dura, pero necesaria para que todos entendieran que el joven rey no era débil, sino implacable. Una vez consolidado mi poder en Grecia, retomé el sueño de mi padre en conquistar el imperio persa, el más grande y rico de aquel tiempo. Con un ejército de unos 40.000 hombres, crucé el Helesponto en el año 334 a.C., iniciando la campaña que cambiaría para siempre el mundo. Capítulo 4.
mis conquistas del mundo conocido. Mis primeras victorias fueron rápidas y decisivas. En la batalla del río Gránico, derroté a los sátrapas persas. Luego, en la legendaria batalla de Esos, en el 333 a.C., enfrenté por primera vez al rey persa, Darío III. A pesar de que él tenía un ejército mucho mayor, mis tácticas y el valor de mis hombres nos dieron la victoria. Darío huyó del campo de batalla, dejando incluso a su familia en mis manos. Y en el año 332 a.C., tomé la ciudad de Tiro, tras un asedio de 7 meses. Fue una de mis victorias más duras, pero también una de las más recordadas. Después descendí a Egipto, donde fui recibido como un libertador. Allí fundé la ciudad de Alejandría, que con el tiempo se convertiría en un faro de cultura y conocimiento. En el año 331 a.C., llegó la batalla decisiva a Gaugamela. Allí enfrenté de nuevo a Darío, quien reunió un ejército gigantesco. Pero mis falanges y mi caballería rompieron sus líneas, logrando una victoria total. Tras esto, entré en Babilonia, Susa y Persépolis, las grandes capitales persas. Persépolis, símbolo del poder persa, fue incendiada. Algunos dicen que lo hice como venganza por las invasiones persas en Grecia. Otros, que fue un acto impulsado por el alcohol y la emoción. Lo cierto es que con ello sellé el fin de un imperio milenario. Capítulo 5. Más allá de los límites del mundo. Tras la caída de Persia, no me detuve. Mi ambición me llevó hacia Asia Central e India. Enfrenté duros combates contra los pueblos bactrianos y escitas, y en el 326 a.C. crucé el río Indo para enfrentar al rey Poros en la batalla de Hidaspes. Fue una lucha feroz, bajo lluvias torrenciales, contra elefantes de guerra. Admiré tanto la valentía de Poros, que lo dejé en su trono como mi aliado. Sin embargo, en ese mismo año, mi ejército, cansado y exhausto, se negó a seguir avanzando hacia el este. Querían volver a casa. Comprendí entonces que incluso el más grande conquistador debe escuchar a sus hombres. Así comenzó nuestro regreso, atravesando desiertos y selvas, con enormes pérdidas humanas. Capítulo 6. A mi vejez nunca llegó. A los 32 años, tras conquistar un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, regresé a Babilonia. Allí soñaba con nuevas expediciones, a conquistar Arabia, y quizás llegar hasta los confines del mundo. Pero el destino tenía otros planes. En el mes de junio del año 323 a.C., caí enfermo en Babilonia. Algunos dicen que fue malaria, otros fiebre tifoidea, o incluso envenenamiento. Lo cierto es que, tras días de agonía, mi cuerpo se debilitó. Mis generales me preguntaron a quién dejaba como sucesor, y dicen que respondí: al más fuerte. Con mi muerte, comenzó el fin de la unidad de mi imperio, que se dividió entre mis generales, los diádocos. Nunca me casé oficialmente con una reina macedonia, aunque tuve esposas como Roxana de Bactria, con quien tuve un hijo póstumo, Alejandro IV, que fue asesinado años después. Capítulo 7. Mis frases más recordadas. De la conducta de cada uno depende el destino de todos. Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. A la gloria se da solo a aquellos que siempre han soñado con alcanzarla. No hay nada imposible para aquel que lo intentan al final. Cuando todo esté dicho y hecho, lo que importa es lo que hicimos. Más vale un ejército de ovejas dirigido por un león que un ejército de leones dirigido por una oveja. Lo que dejo es demasiado pequeño para ti. A mi despedida final. Yo fui el mayor héroe de los iconos culturales de la antigüedad, ensalzado como el más heroico de los grandes conquistadores. Un segundo Aquiles, soldado y semidios para los griegos, su héroe nacional y libertador, o vilipendiado, mi figura como tirano, megalómano, que destruyó la estabilidad creada por los persas. Mi figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura
tanto de Occidente como de Oriente, y a lo largo de más de 2 milenios, inspiró a los grandes conquistadores de todos los tiempos. Desde Julio César, en mi testamento, descrito en el libro 18 de Diodoro, pedía expandir el imperio por el sur y el oeste del Mediterráneo, con construcciones monumentales, y mezclar las razas occidentales y orientales. Mis puntos más interesantes fueron completar el monumento funerario en honor a Hefestión, construir 1000 barcos de guerra, más grandes que los trirremes, en Fenicia, Siria, Cilicia y Chipre, para la campaña contra los cartagineses, y aquellos que viven por la costa de Libia, Iberia, y las regiones costeras que se extienden hasta Sicilia, construir una carretera desde el norte de África hasta las columnas de Heracles, con puertos y astilleros alrededor, erigir grandes templos en Dilos, Delfos, Dodona, Dion, Anfípolis, Sirno e Ilión, y construir una tumba monumental que rivalice con las pirámides de Egipto para mi padre Filipo, y establecer ciudades y llevar poblaciones de Asia a Europa, y también en la dirección opuesta de Europa a Asia, para traer unidad y amistad al continente más extenso a través de enlaces matrimoniales y la unión familiar. Yo soy Alejandro Magno, un hombre que en apenas 32 años cambió el mapa del mundo conocido. Fui rey, conquistador, alumno de Aristóteles y heredero de un sueño que se convirtió en imperio. Mi vida fue corta, pero intensa, llena de victorias, sacrificios y aprendizajes. Tuve una enfermedad o alguien me envenenó en mi lecho de muerte. Mis generales me preguntaron a quién legaría mi reino. Se debate mucho lo que respondí. Algunos creen que dije Kai Croteroi, el más fuerte, y otros que dijo Croteroi a Crátero. Mi cuerpo se colocó en un sarcófago antropomorfo de oro, que se puso, a su vez, en otro ataúd de oro, y se cubrió con una capa púrpura. Pusieron en el ataúd, junto con mi armadura, en un carruaje dorado, que tenía un techo abovedado, soportado por peristilos jónicos, y se cubrí. La decoración del carruaje era muy lujosa, y fue descrita por Diodoro con gran detalle. Después de que Roma ocupara Egipto, definitivamente, en el año 30 antes de Cristo. Mi tumba, en Alejandría, pasó a ser objeto de gran interés para los emperadores romanos. Octavio Augusto visitó mi sepulcro, y según Suetonio, vida de Augusto, al querer tocar lo que era mi cuerpo, accidentalmente rompió la nariz, aunque también me ofreció una corona de oro y flores en señal de respeto. Años más tarde, Calígula saqueó mi tumba y se llevó mis corazas para usarla él mismo. En el siglo III, Septimio Severo ordenó sellar el mausoleo y prohibió nuevas visitas, con el fin de protegerlo de saqueos. Su hijo y sucesor Caracalla, gran admirador de mi persona, él logró venerar el sepulcro durante su reinado y tomó algunos objetos personales. Hoy, siglos después, sigo siendo recordado como uno de los más grandes líderes de la historia. Mi reflexión final es esta: el verdadero poder no está solo en conquistar tierras, sino en inspirar a otros a soñar más allá de sus límites. Si esta historia te inspiró, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita para seguir explorando la vida de los grandes líderes que transformaron el mundo. En este canal, has descubierto algunos de los mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio, más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros a Era Sapiente Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras y describe cómo estos hombres y mujeres que cambiaron la forma y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.